¿Qué tal, amigos y amigas de Expansión Industrial? Gracias por acompañarnos en una emisión más desde Mexicali, la capital de nuestro estado. Los saluda su amiga Rosa León Castro. A nombre de todo mi equipo de producción agradecemos el que nos acompañe en esta nueva emisión donde particularmente tendremos 3 temas. A diferencia de nuestro anterior programa, ¿no?, donde tuvimos un tema específico, pues ahora me da muchísimo gusto poderlo dividir en 3 aspectos, porque el entender para los mexicanos y para los bajacalifornianos particularmente el tema de la reforma energética, yo dije desde diciembre, pues mejor busco a alguien que esté participando en esta materia, y bueno, me da muchísimo gusto recibir a nuestro primer invitado, a nuestro amigo Guillermo Galván. Antes que nada, Guillermo, bienvenido, feliz año. Muchas gracias, feliz año a todos, muchas gracias. Así es, bueno, como ustedes saben, amigos, Guillermo ha participado muy activamente dentro del seno de Coparmex local, estatal y nacional, y en el caso de las comisiones que integran nuestro consejo a nivel nacional, pues está la Comisión de Energía, donde Guillermo es el presidente de la Comisión de Energía para Baja California, en lo que corresponde a Coparmex nacional y particularmente la de Baja California. Se incorporará en un momento más Alberto Sánchez Quirós, quien es el subdelegado de la Secretaría de Economía, para darnos a conocer cuáles son los programas y las convocatorias a las que ya Baja California y particularmente Mexicali y toda nuestra entidad, igualmente Chihuahua y Ciudad Juárez, entren a la página. Ahorita vamos a platicar con Alberto cuáles son los programas que ya está operando la Secretaría de Economía a partir ya de este enero del 2014, y nuestro compañero y amigo Guillermo Nogueira con toda la actualización en materia de comercio exterior para concluir esta emisión. Y si les parece, pues vamos a empezar por el principio. Yo le platicaba a Guillermo, antes de entrar al aire, un poquito una pincelada, ¿no? Porque uno oye hablar de Coparmex, pues hemos tenido la oportunidad aquí, Guillermo, de hablar de la filosofía de Coparmex, cómo y en qué participan diferentes comisiones, pero en esta ocasión particularmente la de energía, y en un contexto tan, pues, complejo, difícil, porque hablar de la apertura del sector energético en nuestro país por muchas décadas fue un tabú, ¿no? Entonces, ahora entenderlo, pero antes de entrar en materia, me gustaría que le dieras una breve descripción a nuestra audiencia, qué objetivos y qué finalidad tiene la Comisión de Energía que particularmente participas en esta ocasión. Claro que sí, te agradezco muchísimo, de nueva cuenta, saludos y gracias por invitarme. Ciertamente la Comisión de Energía está conformada por algunos socios que formamos parte de Coparmex, socios que nos dedicamos a negocios relacionados con el tema energético, o con Pemex, o con la CFE, o algo que tenga que ver. Ahí, por ejemplo, en la Comisión de Energía hay algunos amigos que son proveedores del sector energético y otros que buscan serlo, en fin. Puede participar hasta cierto número de personas, un grupo de socios que así lo deseen, cuando lo deseen, pero sí con algunos compromisos como el de la participación, estar asistiendo a las juntas, etcétera. Como sabe, las juntas nacionales son en la Ciudad de México, son una vez al mes, y esta comisión la lidera Juan Acra, el ingeniero Juan Acra, y hemos estado trabajando con él desde el año pasado, desde 2013. Perfecto. Y bueno, ahorita que mencionabas la próxima reunión, estamos grabando este programa en la segunda semana de enero, y bueno, pues ya tendremos la reunión en la Ciudad de México con la presencia del doctor Agustín Carstens, que bueno, pues como ustedes saben, ya está ahora al frente del Banco de México, ¿no? Entonces tendremos que ver qué nos viene. Ahorita vamos a ver si nos alcanzamos a ver este tema, Guillermo, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, esta administración, la del licenciado Enrique Peña Nieto, inicia con un pacto por México, y un pacto por México, yo inclusive he cuestionado a los legisladores en el sentido de, bueno, si el pacto sustituye al trabajo legislativo, los consensos que se dan en el seno, tanto de la Cámara Baja como en la Cámara Alta, y en este caso la parte como son modificaciones constitucionales, que surge la iniciativa en el Senado, ¿no? Guillermo, me gustaría que, porque ahí está, ¿no?, en el Pacto por México, me gustaría si nos pudieras hablar un poquito de qué dice del sector energético, o de este proyecto de apertura del sector energético, ¿no?, el Pacto por México. Mira, es un tema muy complejo, todo lo relacionado con el sector energético. Aún los que conocemos por nuestras actividades poco o mucho del tema, de repente no es tan sencillo. Por eso me parece muy correcto iniciar desde el tema del Pacto por México. Si revisamos las líneas del Pacto por México, muy en particular las que hablan sobre ese tema energético, que entendemos que es del compromiso 54 al 60, así es, y luego lo comparamos inmediatamente en una matriz, lo comparamos con cómo quedó la reforma energética, nos podemos dar cuenta que es muy parecido. O sea, realmente lo que se
ciertamente lo entendemos que fue una situación de negociación, no solamente donde se trataba de negociar la reforma energética, sino por supuesto otras reformas que se dieron durante el 2013, fue parte de. Sin embargo, muy en particular, donde habla sobre el sector energético, creemos que se cumplió con él. Si revisamos los puntos, la reforma energética en el Pacto por México habla acerca de atraer la inversión, de innovar con las tecnologías y de fomentar estas cadenas de valor. Esos 3 puntos lo manejan tanto en el Pacto por México como en la reforma energética. En el tema del tema fundamental o principal es el hecho de que los hidrocarburos sigan siendo propiedad de la nación. Todos hemos repetido una y otra vez que esto así seguirá siendo, así será. Y digo todos, y hago un paréntesis, porque dentro de la Comisión de Energía en Coparmex se ha trabajado mucho durante el año en negociar con el gobierno con el Ejecutivo y después evidentemente verificarlo y cabildearlo con el Legislativo, pero muy en particular con el Ejecutivo, lo que la reforma desde el punto de vista de Coparmex debiera de ser o tener o contemplar. Entonces, todos estos temas, por eso durante el año pasado fueron muy estudiados y muy analizados. El tema de otros compromisos, como el hecho de que Pemex se convierta en una empresa pública productiva, que eso es un tema muy interesante, así no está en este momento, así estará ahora en el 2014, también se cumple. El hecho de multiplicar la exploración y la producción de los hidrocarburos, también se cumple. En fin, algo muy interesante, el tema de fortalecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos, eso estaba dentro del Pacto por México y también está dentro de la reforma energética. Como organismos, se mantuvo como organismos reguladores. El tema de promover, lo que decíamos hace ratito, promover la cadena de proveedores nacionales es fundamental y eso se encuentra dentro de la reforma energética. Y por último, el tema de que Pemex, muy en particular Pemex, sea un eje en contra del cambio climático. Y esto también está dentro de la reforma. Entonces, los 5 o 6 puntos del Pacto por México nos parece que sí están contemplados en la reforma energética. Muy bien. Y bueno, nos están marcando ya un corte para irnos a nuestros mensajes de nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio, gracias a todos ellos de antemano. Y me gustaría, si te parece, ya para el segundo bloque, equipo de producción, arrancaríamos ya con una especie de cronología, porque Coparmex tuvo un posicionamiento el 23 de septiembre del 2013, hubo un posicionamiento que me gustaría, porque es un poco extenso, no dar una probadita ahorita y luego cortarlo, Paco. Entonces, si te parece, vamos a ir a mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos con el posicionamiento que tuvo la Coparmex Nacional en relación a la reforma energética en su momento. Volvemos. Y bien, amigos de auditorio, en esta segunda parte donde abordamos ya el posicionamiento de Coparmex realizado el pasado 23 de septiembre del 2013, Guillermo, así es. Me gustaría, ya está cocinada, ya está publicada la reforma, sin embargo, para nuestra audiencia es importante saber en su momento el pronunciamiento que tuvo Coparmex Nacional con relación al tema de la reforma energética. Permíteme comentar, en efecto, que en el caso de la reforma energética hubo una coincidencia mayor que con otras reformas, como la hacendaria. Cuando se trató el tema de la reforma hacendaria, hubo una especie de enfrentamiento de ideas, ¿no?, entre Coparmex y el gobierno federal. Sin embargo, en el tema de la energética hay muchas coincidencias. En el tema energética, de entrada, se busca se buscó que la reforma eliminar este desfase que existe entre una política económica abierta, competitiva, versus el tema de un sector energético tan cerrado, porque como tal vez sepan, o si no lo compartimos, México es la economía o es el país que tiene un sistema en el tema energético más cerrado del mundo. Entonces, bueno, la idea ese era el primer concepto. El segundo concepto era, por supuesto, que lo que se refiere al petróleo siguiera siendo los mexicanos, coincidencia, por supuesto. Se pedía que hubiera contratos, que hubiera concesiones. El tema de las concesiones como tal, como palabra, no se dio en la reforma energética como concesiones, pero como sabemos se dieron 4 formatos de contratación con particulares, que era importante, que hubiera la asociación con particulares, sean nacionales o extranjeros, eso también lo pedíamos. Por supuesto que hubiera una participación de la micro, pequeña y mediana empresa dentro de las cadenas de valor. Ellos me refiero a quienes formularon este documento de parte de Coparmex, mencionaron el tema de crear consorcios petroleros en diferentes zonas o regiones del país donde pudieran insertarse los micro y pequeños medianos empresarios en estas regiones, dependiendo de las capacidades de cada zona. Por supuesto, un sentido social con el tema de la renta petrolera,
donde se invirtiera algo muy parecido a lo que sucedió. Recordemos que se va a crear el Fondo Mexicano Petrolero, donde ese recurso se va a mantener, se va a manejar a través del Banco de México precisamente, y que este esquema del fondo sucede en muchas partes del mundo, no es nada nuevo. Gran parte de la reforma energética y gran parte del posicionamiento de Coparmex fue analizando lo que sucede en el mundo, y en ese sentido se desarrolló. Me parece pues que gran parte del posicionamiento de Coparmex Nacional sí se vio observado en la reforma energética. Y bueno, finalmente la aprobación de esta ley al Senado, ¿no? Se da el 2013, en diciembre, el 11 de diciembre, en la madrugada, Guillermo, y en la parte de la publicación por parte del Diario Oficial de la Federación ya se da hasta el día, el día 20, ¿no? Peña Nieto se pronuncia por una nueva etapa del desarrollo, habla de la transparencia en la implementación, aun cuando esta parte, Guillermo, hay todavía una ruta crítica que está preparando el Senado de las 18 leyes, ¿no?, que en materia energética se tendrán que dar. Me gustaría tu opinión porque en el caso de Baja California, ahí en nuestro equipo de producción, como usted sabe, tenemos 3 senadores. Curiosamente, 2 de ellos se pronunciaron en contra, en lo general, de la reforma, Ernesto Rufo, ¿no?, y el senador Blázquez. El único que aprobó esta iniciativa fue el senador Víctor Hermosillo Zelada. Ya los entrevistaremos posteriormente a cada uno de ellos por qué, en qué sentido su voto, pero en este caso me gustaría tu apreciación en el tema de la transparencia, porque si sabemos, ahí es donde, ¿no?, hay una frase también, dicho sea de paso, ¿no? ¿Cómo va la frase? En los detalles está el diablo, ¿no? Está el diablo, entonces hay que revisar cómo va a quedar este tema, si te parece, para ir cerrando ideas, sí, por supuesto, y en lo que ya tenemos en este sentido. El tema de la transparencia es fundamental. Se platica de la transparencia, o se comenta la transparencia en el pacto, se comenta en la reforma, se comenta en el posicionamiento de Coparmex, y lo comenta el presidente, y todo el mundo lo comenta, porque ciertamente en lo que se refiere a transparencia, recordemos que ahora tendremos un órgano fortalecido como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos ya existe, pero hay que fortalecerlo y darle esta fuerza jurídica que debe de tener, porque depende de CENER, de la Secretaría de Energía, porque será quien dictamine quién tiene las capacidades técnicas, financieras y de ejecución para ganar un contrato. Entonces es muy delicado. También dentro del tema de la transparencia se da todo lo relacionado a los reportes geológicos, dónde se encuentra un tipo de petróleo, otro tipo, en qué profundidad, etcétera. Entonces la transparencia es fundamental para que estemos tranquilos, en el sentido de que un problema que hemos tenido en nuestro país de la corrupción en muchos sectores, bueno, que aquí no se dé, ¿no? Y aparte hay que aclarar, pues la reforma energética no solamente es petróleo, también estamos hablando CFE, ¿no? Por supuesto, todo lo que es energía. Energía, ¿no? Así es. Y sobre todo la tendencia a la energía renovable, que yo espero que llegue una inversión y ponga en Mexicali, que hay tanto sol todo el año, ¿no?, tengamos más energía limpia en ese sentido, claro, y no las contaminantes que tenemos. Sin embargo, entrando al tema de las conclusiones y todo esto, ¿no? Está comprobado que en las siguientes décadas realmente la energía que va a seguir imperando va a ser la energía, los hidrocarburos fósiles, ¿no? Desde el tema del petróleo al gas. Entonces es muy importante esto porque aquí en nuestra región, en Estados Unidos y Canadá, a nivel mundial ya cambió el mapa petrolero, y esto es importantísimo entenderlo. La primera fuerza a nivel mundial en el tema de energía, que es lo que mueve por supuesto a nuestro planeta, es Estados Unidos y Canadá. Es la primera región. De ahí pasa a la ex Unión Soviética, son los segundos. Los terceros son los cuates que están en el Medio Oriente, 4 Asia-Pacífico, 5 Sudamérica. Entonces, ya dejó de ser el Medio Oriente, ahora es Estados Unidos y Canadá. Y entre Estados Unidos y Canadá existen ductos, en un proyecto que se llama Keystone, existen ductos que van de Estados Unidos a Canadá y que en este año van a llegar hasta Houston. Es decir, ellos ya están listos. En el año 2020, Estados Unidos va a tener suficiente energía. Es más, va a tener suficiente energía que ya no van a necesitar importar nada, ni siquiera de gas ni de petróleo. En este año 2014, Estados Unidos tiene planeado, por eso también, otro paréntesis, cuando hablamos de la economía en Estados Unidos, francamente, cuando a Estados Unidos le va bien, también a México le va bien por la relación enorme que existe entre un país y otro. Estados Unidos en el 2014 tiene planeado repatriar una tercera parte de las empresas de Estados Unidos que están en China.
Y eso es interesantísimo. Y claro, su fortaleza, su herramienta es precisamente el costo de la energía. El costo de la energía. Porque ahí te da un elemento de competitividad. Es increíble. Hay un tipo de gas que cuesta en Texas $3.22. Y cuando lo importas, un industrial mexicano paga $22 por el mismo gas. Evidentemente no eres competitivo. Por eso esta reforma es y será tan importante. Ya era hora de que lo hiciéramos por el bien de nuestro país. Cierto es de que hay muchos tabúes, hay muchos mitos, hay muchos miedos, también hay muchos intereses, por supuesto. Algo que me parece muy interesante es que en la reforma energética, como saben todos, hay un consejo dentro de Pemex. Hay un consejo y en esta reforma se establece que sale del consejo el sindicato de trabajadores, respetándole los derechos al sindicato de trabajadores de petróleos, pero sale. Se quedan 5 personas de parte del gobierno, una de ellas es el secretario de Energía, y quedan 5 personas, otros individuos. Y ese es el consejo actual. Ese es un consejo moderno. Así es como se maneja en otras partes del mundo. En otras partes del mundo manejan más o menos la misma forma de posibles inversiones que hacer en materia energética. Así como, no solamente, ahorita lo dijiste muy bien, no solamente es el tema del petróleo, la exploración, la extracción, es petroquímica, es transporte, los gasoductos en nuestro país están copados. Y ordeñados. Los poliductos también llegan a un punto en el que ya es muy complicado este tema. Los centrales de almacenamiento del combustible, hay 77 centrales de almacenamiento, aquí tenemos uno, aquí en Mexicali y en Rosarito. Aquí en Mexicali no tenemos ese problema. Baja California, cuando lo comparamos con otros lugares, francamente en Baja California tenemos una posición muy diferente y es algo muy positivo lo que pasa en Baja California, pero en otros lugares hay centrales de almacenamiento de combustible donde tienen inventario cero. Y en caso de que haya un problema, evidentemente se ve afectado la población y la industria. Por eso es de que es tan importante el haber dado este paso de la reforma energética y ahora tenemos 4 meses, como lo sabes, tenemos 4 meses para ver el tema de las leyes secundarias, que ahí es un tema técnico y es un tema en el cual los que conocen y todos los sectores debemos de participar. Así es. Guillermo, se nos agota el tiempo y agradeciéndote que nos acompañes, cerrando ideas de la aprobación de la reforma energética. Sin embargo, bueno, arrancamos 2014, tú has estado muy cerca del sector empresarial aquí en la región. Rápidamente una pincelada de cómo ves nuestra realidad ahora con las nuevas reformas, ¿no? No solamente la energética, sino la hacendaria y fiscal. Y para concluir, ¿no? Tu participación, ¿alguna reflexión final? Sí, por supuesto. En el tema del 2014, lo que más, los micro, pequeños y medianos empresarios, las personas físicas, todos aquellos que pagamos impuestos, por supuesto que cuando se trató el tema de la reforma hacendaria durante el año pasado, no estuvimos de acuerdo. Difícilmente podemos estar de acuerdo cuando no hay digamos, una participación tributaria de más personas. Siempre hemos comentado que no podemos seguir, no es correcto que los mismos sigamos pagando, ¿no? Pero bueno, así se aprobó no solamente es el tema del IVA aquí en nuestra franja fronteriza, que fue otro golpe, sino es toda la reforma hacendaria. Y ciertamente los micro, pequeños, medianos empresarios vamos a ser los más afectados. Y debemos de ser mucho más ordenados, tenemos que estar muy al pendiente del tema de los impuestos, del tema fiscal, de la estrategia fiscal. No hay negocios fantásticos ni situaciones de esa naturaleza. Todos debemos ser más cuidadosos en cómo se maneja la cuestión fiscal en nuestras empresas, sin importar el tamaño o el giro. Y cierto es de que yo sigo pensando que en este 2014, aún a pesar de esas situaciones, va a ser un buen año. Claro, tendremos que trabajar mucho, tenemos que eficientizar los gastos, tenemos que ser más productivos, hacer este tema de las alianzas entre las empresas, etcétera. Debemos de trabajar junto con el gobierno. En fin, tenemos que participar más, tenemos que hacer muchas cosas, pero puede ser un buen año debido a que la economía nacional sí va a tener este tema de la aportación de los recursos hacia los estados, que en el 2013 no lo vimos. Hay algunos sectores que van a aumentar su productividad e insisto, a Estados Unidos se siente que le va a ir bien. Entonces, eso debe de ayudar a que el 2014 sea un buen año para todos, siempre y cuando trabajemos como es debido. Así es. Bueno, Guillermo, pues espero que no sea la última, que se repita, que regreses aquí con nosotros a nuestra nueva casa. A continuación, pues vamos a hablar de qué manera la Secretaría de Economía, a través del Fondo Nacional de Emprendedor, tiene su convocatoria para el arranque de este 2014. Continuamos con Alberto Sánchez Quirós, subdelegado aquí de la Secretaría en Mexicali y en Baja California, para conversar con él respectivamente. Guillermo, muchas gracias. Gracias a ti.
contrario. todos, saludos. Vamos a ir a mensajes, volvemos con más. Yo dije desde diciembre, pues me doy, mejor busco a alguien que esté participando en esta materia. Y bueno, me da muchísimo gusto recibir a nuestro primer invitado, a nuestro amigo Guillermo Galván. Antes que nada, Guillermo, bienvenido, feliz año. Muchas gracias, feliz años a todos, muchas gracias. Así es, bueno, como ustedes saben, amigos, Guillermo ha participado muy activamente dentro del seno de Coparmex local, estatal y nacional. Y en el caso de las comisiones que integran nuestro consejo a nivel nacional, pues está la Comisión de Energía, donde Guillermo es el presidente de la Comisión de Energía para Baja California de Comercio Exterior, para concluir esta emisión. Y si les parece, pues vamos a empezar por el principio. Yo le platicaba a Guillermo, antes de entrar al aire, un poquito una pincelada, ¿no? Porque uno oye hablar de Coparmex, pues hemos tenido la oportunidad aquí, Guillermo, de hablar de la filosofía de Coparmex, cómo y en qué participan diferentes comisiones, pero en esta ocasión particularmente la de energía, y en un contexto tan, pues, complejo, difícil, porque hablar de la apertura del sector energético en nuestro país. ¿Qué tal, amigos y amigas de Expansión Industrial? Gracias por acompañarnos en una emisión más desde Mexicali, la capital de nuestro estado. Los saluda su amiga Rosa León Castro. A nombre de todo mi equipo de producción agradecemos el que nos acompañe en esta nueva emisión, donde particularmente tendremos 3 temas, a diferencia de nuestro anterior programa, ¿no?, donde tuvimos un tema específico. Pues ahora me da muchísimo gusto poderlo dividir en 3 aspectos, porque el entender para los mexicanos y para los bajacalifornianos particularmente el tema de la reforma energética en lo que corresponde a Coparmex nacional y particularmente la de Baja California. Se incorporará en un momento más Alberto Sánchez Quirós, quien es el subdelegado de la Secretaría de Economía, para darnos a conocer cuáles son los programas y las convocatorias a las que ya Baja California y particularmente Mexicali y toda nuestra entidad, igualmente Chihuahua y Ciudad Juárez, entren a la página. Ahorita vamos a platicar con Alberto cuáles son los programas que ya está operando la Secretaría de Economía a partir ya de este enero del 2014, y nuestro compañero y amigo Guillermo Nogueira con toda la actualización en materia. Por muchas décadas fue un tabú, ¿no? Entonces ahora entenderlo, pero antes de entrar en materia me gustaría que le dieras una breve descripción a nuestra audiencia. ¿Qué objetivos y qué finalidad tiene la Comisión de Energía que particularmente participas en esta ocasión? Claro que sí, te agradezco muchísimo. De nueva cuenta, saludos y gracias por invitarme. Ciertamente la Comisión de Energía está conformada por algunos socios que formamos parte de Coparmex, socios que nos dedicamos a negocios relacionados con el tema energético, o con Pemex, o con la CFE,